Bien, muchas gracias, Aurora. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Para mí hablar en español tiene 3 ventajas, de las cuales ahora mencionaré 2. Una es la obvia, la comodidad. La segunda es aprovechar el excelente manejo del español que tienen nuestros colegas brasileños, que a la inversa solo se cumple en las generaciones más jóvenes de los uruguayos y su comprensión del portugués. Nos han propuesto hablar de un par de asuntos sencillos, pequeñitos, las nuevas formas de desarrollo y las vías que llevan al futuro. Naturalmente, en una exposición relativamente corta, uno va a decir cosas necesariamente muy esquemáticas. Al final, como apéndice, dejaré anotados un par de referencias en las cuales se basa esta presentación. Para complicar un poquito las cosas, le he puesto un subtítulo a mi presentación. Intentaré vincularla con la discusión que ha tenido lugar en este evento sobre si es posible volver a tener, porque los países latinoamericanos tuvieron, proyectos nacionales. Nos han propuesto hablar del futuro. Bien, empecemos por el futuro. Eso de alguna manera es retomar la lección de Marx, ¿verdad? Aunque ya no podamos creer que somos capaces de discernir las leyes de la historia, basar las propuestas en el análisis más objetivo posible de hechos y tendencias es lo perdurable de Marx, aquel a quien Schumpeter mismo consideraba el maestro de la historia razonada. Vayamos entonces a hablar del futuro. Me parece que se puede dibujar lo que llamaríamos un escenario probable e inestable. A ustedes no hace falta que les distinga entre la previsión y la prospectiva. La previsión es algo que no nos ha sido concedido a los seres humanos. Podemos ensayar la prospectiva. Me parece que un escenario probable se configura por 5 tendencias que no pretendo ser nada original al distinguirlos. La consolidación de una economía basada en el conocimiento, aquí no necesita ser comentada. La desigualdad creciente no necesita ser comentada en el mundo en general, es uno de los hechos reconocidos de la actualidad. Lo que no es tan reconocido es que en buena medida esa desigualdad creciente se basa en el conocimiento. A economistas uno podría, con toda modestia, decirles eso es una consecuencia casi inevitable de que el conocimiento es un recurso con rendimientos crecientes a su uso. Una mayor elaboración sería buena, pero en este contexto tampoco hace falta. La expansión y diversificación de la producción también son elementos conocidos. No menos y mucho más lo son la expansión de problemas ambientales y climáticos. Déjenme llamar con un poquito más de detención la atención de ustedes sobre la quinta tendencia, que reúne la necesidad de considerar factores económicos, políticos e ideológicos. En casi todo el mundo, el crecimiento económico es clave para la mayor parte de los gobiernos de legitimidad y por lo tanto de éxito político. Esta es probablemente la tendencia más complicada de todos. En prospectiva se suele hablar del escenario tendencial. Quiero destacar que este no es un escenario tendencial porque las tendencias son contradictorias entre sí. Un escenario tendencial es aquel que se configuraría si las tendencias siguieran actuando. Estas no pueden seguir actuando. Son contradictorias entre sí, como es evidente para ustedes y no necesitan que yo se lo diga. Por lo tanto, estamos viviendo ya una transición desde una inestabilidad muy grande a conflictos que pueden desembocar en colisiones de tipo social y ambiental.
Hay un espacio para el optimismo, aún para quienes somos pesimistas o hemos aprendido a hacerlo por una dura experiencia. El miedo sobre las consecuencias de estas colisiones puede abrir espacio para nuevas combinaciones de la producción del conocimiento y las relaciones sociales. Bien, ¿cuáles son las combinaciones deseables? Volvamos para eso al gran maestro, a Christopher Freeman. Sobre las interacciones entre conocimiento y relaciones sociales, Freeman destacaba hace 35 años los mecanismos por los que controlamos la dirección y el ritmo del cambio técnico constituyen uno de los problemas políticos más grandes. Si eso se decía en el 82, ¿qué diríamos en el 2017? Y agregaba algo sobre el cual se insistió bastante de distintas maneras en más de una presentación en este seminario. Muy poco de la investigación mundial tiene que ver con las necesidades de la mayoría de la gente. Por lo tanto, si los valores nos llevan a pensar que en particular la labor académica y la investigación tendría que estar directamente vinculada, en las palabras de Freeman, con las necesidades elementales de la mayoría de los habitantes del mundo, necesitamos encontrar nuevas formas de desarrollo que se basen no solo en nuestros deseos, también en lo que los hechos y las tendencias muestran como posible. Me parece que una de las cosas que es absolutamente imprescindible para eso, y quizás no imposible, es avanzar en la dirección de una innovación que sea a la vez inclusiva, para tener en cuenta la problemática social, tema bien comentado ya en este seminario, y también frugal, para hacer un uso cada vez más cuidadoso de los recursos naturales. La exposición que me precede ahorra la necesidad de hablar de ese sentido. Déjenme destacar, sin embargo, que no es habitual entender la conexión imprescindible entre innovación frugal y altas capacidades de conocimiento. Si uno pretende resolver los problemas de la mayoría de la población del mundo sin hacer uso de la ciencia y la tecnología, va a ser muy difícil. Freeman nos lo hubiera explicado con detalle, ¿verdad? Y todos los que lo han estudiado no necesitan que yo se lo recuerde. Por consiguiente, esto es una necesidad a la cual le podremos llamar, para ser breves, la democratización del conocimiento. Del conocimiento todo, elemental, medio y avanzado, para que sirva a más gente de mejor manera. ¿Es esto posible? En todo caso, déjenme subrayar que es una condición absolutamente necesaria para nuevos proyectos nacionales que pretendan ser progresivos y democráticos. No nos equivoquemos, hay proyectos nacionales muy fuertes que no son ni progresistas ni democráticos. Ejemplo, America First. No hace falta decir más nada. Bien, ahora, cuando uno se hace preguntas sobre viabilidad, entonces lo mejor es volver a Max Weber, porque es la mejor cura contra toda ingenuidad. El emperador de los cientistas sociales del siglo XX es también el gran pesimista, así que pasar por el filtro de Weber las propuestas y los proyectos es una buena prueba. Voy a hacer dos citas de Weber. En primer lugar, ¿qué gobierna la conducta de la gente? No las ideas, sino los intereses materiales e ideales, enseñaba Weber. Y agregaba, los procesos de desarrollo económico son en última instancia, también y fundamentalmente, luchas de poder. Tenemos un ejemplo extraordinario de esto, el proceso más importante del último cuarto de siglo, la globalización capitalista, fue dirigida por el poder de ciertas élites económicas y políticas, particularmente en Estados Unidos y China. Pero no solo fue el poder de las élites lo que estuvo en juego. Lo que estuvo en juego fueron los intereses materiales e ideales
de grandes grupos el interés en el crecimiento económico y en el consumo conspicuo de las personas con mayor preparación en el oeste y de buena parte de los sectores medios ascendentes en casi todo el resto del mundo. China, India, Latinoamérica, ¿no? Quizás las reacciones contra la globalización estén abriendo un nuevo período, tal vez nuevas oportunidades para proyectos nacionales, pero las reacciones contra la globalización pueden tener signo muy diverso. Y entonces vamos a lo que uno considera que está en el origen de todos los problemas. Todos aquí sabemos que la globalización, a dominante ideológica neoliberal, ha incrementado la desigualdad y la degradación ambiental. Su poder se basa, y esto es clave, a Marx no le hubiera llamado la atención, aunque lo hubiera dicho de otra forma, en la combinación del conocimiento avanzado y las relaciones capitalistas, las fuerzas productivas y las relaciones de producción, casi. Ahora bien, las principales reacciones contra la globalización en el oeste, hoy por hoy, están dirigidos por élites chauvinistas que tienen una base en los intereses materiales e ideales de sectores menos capacitados. Brexit, Trump son ejemplos claros. Lo clave de este asunto es que, como en los años 30, estas reacciones atacan a la vez la razón, la ciencia y la democracia y hacen desenlaces catastróficos bastante probables. Los 4 jinetes del Apocalipsis no están solo al final de la Biblia, han aparecido galopando en el escenario de la humanidad en los últimos tiempos. Ahora bien, dado que el poder y los intereses dirigen el mundo, nuestras buenas intenciones son imprescindibles, pero no son suficientes. Y aquí tenemos lo que a mí me parece el padre de todos los problemas. ¿Quiénes son los que están directamente interesados en lo que, para ser sintéticos, llamamos la democratización del conocimiento? Vale decir, ¿cuáles son los actores colectivos cuyos intereses apuntan a democratizar el conocimiento y tienen el poder como para impulsarlo? Bien, en esa perspectiva uno tiene que preguntarse ¿dónde está localizado el poder? De nuevo, tomándose cierta libertad con Marx y adaptándolo a los tiempos que corren, a lo que hemos aprendido o deberíamos haber aprendido de la historia, uno podría decir que el poder está en muchos lados, pero sustancialmente en las interacciones entre la tecnología y las cúpulas de las relaciones sociales. La experiencia reciente de América Latina es muy elocuente. Estuvimos bastante bien en lo que tiene que ver con pelear en las relaciones sociales, particularmente en las políticas. Logramos hacer redistribución, logramos ampliar los derechos, vaya si los habremos logrado. Pero el subdesarrollo sigue estando allí. No fuimos capaces de armar una combinación de relaciones sociales y conocimiento que nos pusiera en lo que es el tema de esta mesa, una nueva vía hacia el desarrollo. Para mí, la madre de todas las soluciones pasa por conectar a los actores populares con el conocimiento avanzado. No hay proyecto nacional, progresista y democrático sin esto. Ahora bien, este es un problema global cuyas soluciones hay que buscarlas a nivel local. ¿Por qué? ¿Porque yo quiero ser demagogo y ustedes trabajan en cuestiones locales y entonces lo digo así? Yo creo que no. Creo que es sobre todo porque la agencia, en el sentido de Amartya Sen, la agencia de los sectores más postergados, ¿a dónde se puede fomentar? Se puede fomentar en las cúpulas, se puede fomentar en los grandes espacios de poder, sí, pero sobre todo en los ámbitos territoriales locales donde hay mayores posibilidades para eso.
Como bien se señaló, esto no significa ignorar los conflictos a ese nivel. El poder, si uno saliera de Weber y de Marx y fuera Foucault, el poder está en todas partes, por supuesto. Pero si queremos construir soluciones, habría que prestar un poco menos de atención a las élites y mucho más de atención a los actores populares. Globelix y Lalix han hecho muchísimo y seguramente harán más en materia de estudiar los problemas que apenas sí he rozado en esta presentación y sobre todo las soluciones. Lo más sustantivo que tengo para decir, podría haberme limitado a decir nada más que lo que voy a decir ahora, es que tanto en materia de problemas como en materia de soluciones, Redesiste es la experiencia teórica y práctica más importante de la que disponemos. Como buenos alumnos estudiaremos cuidadosamente el libro que da cuenta de vuestra experiencia de 20 años. Y en esta perspectiva es que miraremos la pregunta de hace un rato, la pregunta sobre los conflictos. Los conflictos pequeños hay que tratar de negociarlos. ¿Y los conflictos grandes qué hay que hacer? No se necesitan académicos para contestar lo que hay que hacer. Los conflictos grandes hay que ganarlos. Entonces, ¿qué es lo que los académicos podemos decir sobre los conflictos grandes? Para ganarlos con una perspectiva democrática y progresista, sin vincular actores populares con el poder del conocimiento, me temo que va a ser muy difícil. Dije que tenía 3 razones para estar contento de hablar en español y mencioné 2. La tercera es que las cosas que vienen del corazón deben ser dichas en el idioma propio, en el idioma del propio pueblo, en el idioma de nuestras luchas. En ese idioma, muchas gracias, Redesiste.